los valores de distintos productos que son de suma necesidad y que obviamente por la inflación que no para de crecer suben constantemente. Vamos a hablar con el economista Demián García, quien ya está con nosotros. Demián, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? Germán Giachero te saluda. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Demián. Bueno, ¿qué podemos esperar luego de esta decisión del gobierno y la falta de un acuerdo? Por ahí se plantea una medida que ya se ha aprobado en otros momentos y que para muchos no ha dado el resultado esperado. Y así es, la verdad es que es una medida que no es nueva. De hecho, parte del andamiaje legal de la medida es la ley de abastecimiento, que es del año 74, y que efectivamente, digamos que a largo plazo no es una medida que vaya a ser lo que cambie los precios, porque los precios no se definen, lógicamente, por resoluciones. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a tener ningún efecto, porque justamente en un periodo en corto plazo, más en un momento en el que puede estar viéndose una escalada inflacionaria, medidas como estas pueden hacer que actores o actrices económicas cambien un poco la dinámica. Entonces, seguramente el cumplimiento va a ser muy dispar de esta medida y dependerá mucho de cómo siga ese tire y afloje con las distintas empresas alimenticias. Y también qué decisión política haya de parte del gobierno nacional y de los gobernadores, gobernadoras e intendentes como para hacerla cumplir. Porque de hecho ya hubieron declaraciones de parte del gobierno de que el cumplimiento iba a tratar de concertarse con las administraciones locales. Así que ahí va a ser también muy importante qué es lo que hagan a nivel de cada provincia y de cada municipio. Demián, ¿qué En pasaría? los supermercados. Sí, perdón. Sí. No, te quería consultar, ¿qué pasaría con el abastecimiento? Porque en relación con el control de los precios, la oposición, por ejemplo, viene diciendo que esto llevaría a un virtual en principio y luego a un concreto desabastecimiento. Y ahí es donde justamente entra cuál es la voluntad política con respecto a esto. Hoy en día, los últimos que hay de capacidad instalada son de julio y hablan de que en el sector alimenticio la capacidad instalada de la industria es el 62%. Entonces, no sería que se está dando una situación donde ante una demanda incrementada de golpe no se puede cumplir con los requerimientos de alimentos de la población, sino que en todo caso hay una acción empresarial de ir incrementando los precios para aumentar sus ganancias. Entonces, si ahí hay la medida esta no es que baja a la mitad los precios, Claro. es una medida que congela el aumento de precios que ya se estuvo dando en el último año. Los precios crecieron en el sector, en el renglón, digamos, de alimentos y bebidas, crecieron por encima de la inflación, del nivel medio. Entonces, no es que es un sector que haya sido golpeado especialmente en sus balances, sino que viene más o menos al ritmo de los demás sectores. Entonces, que se congelen por unos meses los precios, no es que va a llevar masivamente a la quiebra de las empresas ni demás. Ahí hay una situación que está en algún sentido sobreactuada de parte de la COPAL, que es la Cámara Argentina que nuclea a las principales empresas productoras de alimentos, para que justamente como son un sector que en sus manos tienen la distribución, la producción y distribución de alimentos para prácticamente todo el país, y que en una docena de empresas aparte se concentra una parte muy importante de todas las ventas de alimentos de todo el país, bueno, quieren hacer uso y abuso de ese poder de mercado para estar en mejores condiciones. También si uno ve las declaraciones de Funes de Rioja, que es el vocero de esta Cámara, ve que tampoco es que hay un cierre absoluto de relaciones. Está bien, dieron un portazo, se fueron, pero dicen, todavía no vamos a hacer juicio, vamos a esperar a ver si nos convocan de nuevo al diálogo. Entonces, ahí se ve también que eventualmente estarán negociando a ver si en lugar de subir no sé, de subir Un poco menos. 2, 3, 4%, si Claro. suben un poco menos, Claro. o estarán viendo si excluyen algunos productos, pero claramente ahí hay algo que es de una resolución más política, no tiene que ver con una limitación física respecto a la
disponibilidad de alimentos, no pasa por ahí claramente. ¿Era previsible este portazo, como vos lo llamaste recién? ¿Responde un poco a la lógica esperable del proceder de los grandes grupos empresarios? ¿O por ahí faltó un poco de voluntad también de este sector? Y sí, la verdad es que es bastante opaco, digamos que como es un sector tan concentrado y tienen un poder de mercado que se traduce también en un poder político importante, no es muy fácil saber qué es lo que está por detrás de esto. Entre los sectores productores de alimentos con el gobierno vienen de todo un año bastante movido con sus relaciones, porque no sé si se acuerdan que a principio de año se suspendieron las exportaciones de maíz y después se regularizaron, tratando de que eso mejore los precios de la carne. Luego también hubo medidas con respecto a las exportaciones de carne, después se aflojaron. Entonces vienen de un par de tires y aflojes importantes por este tema, y también obviamente hay un juego político porque cuando se ven las declaraciones de Funes de Rioja también aparece la parte de un discurso muy permanente de parte de los empresarios llamando a bajar impuestos, a reducir la cantidad de impuestos, a hablar de la flexibilización laboral. Entonces no termina de quedar todo restringido a una cuestión más técnica de cuál es el precio del aceite de girasol. Así que ahí hay algo también que es parte de ese tira y afloja, y también con la ley de etiquetado frontal, que es otra de las cuestiones que viene siendo muy resistida de parte de las empresas de alimentos, porque no tiene una negativa a informar adecuadamente cuál es el contenido de esos productos que se están vendiendo en el mercado interno. Así que eso me parece que lo podemos ubicar ahí en ese contexto más general, y que después hay una disputa porque hace un mes y medio, 2 meses, hubo una especie, o 3 meses, de cambio de ritmo respecto de lo que eran las negociaciones paritarias, y se subió un poco el techo de lo que eran las negociaciones, que pasaron de un 35, 37% a 40, 45, un poquito más. Entonces, este aumento de precios en los alimentos impacta especialmente sobre los bolsillos de trabajadores y trabajadoras que destinan una parte mayor de su ingreso a consumir estos productos. Entonces, ante un incremento de sus ingresos, esta es una búsqueda también de parte de estas empresas de quedarse con una parte de esos ingresos que estaban tratando de empatarle a la inflación, y bueno, ahí están un poco en disputa ahora. Demián, te agradecemos este contacto y la información que nos has brindado. Bueno, a disposición para charlar cuando quieran. Hasta luego. Hasta luego, Demián García, economista, haciendo